Historia de Miércoles fue declarado de interés legislativo por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y por el Consejo Deliberante de Azul. Auspician este programa Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos. Aire Yo Soy, de Jessica Valeri. Damero Revestimientos. Ibú Indumentaria. Consejo Deliberante de Azul. Guanaco, alpargatas con estilo. Municipalidad de Azul. Lo de Mingo, casa de té y picada. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy voy a estar con Cristina Bronzati, que es la referente de ESI en secundaria, el perfil de Instagram que comparte cuestiones relacionadas a la Ley de Educación Sexual Integral. Ella además es docente referente en la promoción de ESI y también docente capacitadora. Sin más preámbulos, vamos a esta charla con Cristina que se ve muy prometedora. Hola Cristina, un gusto enorme que estés con nosotros. Sabemos que tenés muchísimo trabajo, que tus propuestas son realmente muy interesantes y mucha gente se suma. Ahora te vamos a pedir que nos cuentes cómo poder acceder a los talleres que vos brindás, porque la ESI es aparte de ser una ley, se debe trabajar de manera transversal, debe atravesar todas las materias, todos los niveles, todos los contenidos. Así que con este recibimiento te vamos a dar la palabra para que nos cuentes un poquito de vos, que nos cuentes de cómo empezaste a trabajar con la ESI y bueno, ahí lleguemos hasta la parte de los talleres. Bien, bueno, gracias por la invitación. Yo soy profe de secundaria, específicamente del área de lengua y literatura. Siempre cuento que mi acercamiento a la ESI fue un poco forzado porque allá en el 2016, cuando empecé a trabajar como docente, justo me tocó arrancar mi primera suplencia en ese momento en la semana de la ESI. Entonces, cuando llegué a la escuela, me acuerdo que me dijeron, mirá, profe, que tenés que trabajar algo de educación sexual integral. Yo no sabía ni dónde estaba parada en el profesorado, nunca me habían mencionado la ley. Así que me fui rapidito a la biblioteca, consulté y me dieron uno de los cuadernillos que en ese momento circulaba de ESI y trabajé, bueno, el cuento Marica, de Abelardo Castillo, y trabajamos las preguntas y demás. Pero fue como medio improvisado para mí. Entonces salí ese día, la bibliotecaria me dijo, mirá que hay cursos gratuitos que podés hacer en el Infod, hay un montón de lugares. Así que bueno, automáticamente me empecé ahí a formar desde la lectura. No pude participar en ese primer momento, pero después en el 2018 ya me fui como acercando haciendo cursos, talleres, hice la diplomatura en la UBA, en el Infod también, por suerte tuve la oportunidad de hacerlo, me formé también con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, como que fui tomando ahí de todos lados. Una de las cosas que más me interesaba era que yo escuchaba mucho hablar de la ESI y escuchaba a muchos docentes que les costaba el cómo llevar esa nueva ley, que no era nueva porque ya tenía muchos años, pero todavía resultaba como una gran dificultad el cómo aplicarla en el aula. Entonces, un poco ahí con esa impronta, en el 2020 que estuvimos encerraditos en casa por la pandemia, dije, bueno, a ver, me voy a poner las pilas a pensar en cómo llevar la ESI de manera concreta en el nivel secundario, que era mi nivel, ¿no es cierto?, el nivel de mi formación. Así que empecé con eso, con propuestas didácticas que son obviamente arquetipos de propuestas que yo siempre digo, cada uno las adapta a las necesidades, a las características del grupo, porque la ESI es territorial, o sea, tiene que ver mucho con cada escuela, pero son propuestas como dinámicas que lo que buscan es bajar un poco esto de me vuelvo loca pensando cómo hacerlo, cuando en realidad es fácil, es sencillo. Esto que vos decís, que la ESI es transversal, es clave también para pensarlo, porque muchas veces la ESI se da de manera aislada, en un taller, una jornada, pero en realidad es el día a día, ¿no?
Yo como profe de lengua, digo, tengo como medio facilito el camino, porque nosotros al trabajar con literatura, la literatura es sí, ¿no? Porque habla de lo humano siempre, entonces en ese espacio siempre podemos explorar algún aspecto de la ESI en la literatura. Pero también muchas veces puede ser desde temas que damos noticia periodística, bueno, la selección de esas noticias periodísticas tienen que ver con, no sé, violencia de género, con los estereotipos, ¿no? Ir como en búsqueda de ese recurso que en realidad está siempre disponible, pero es esa conexión necesaria. Entender que la ESI es parte del día a día, esto que decís vos, transversal, y yo le sumo ahí continua, ¿no? Ujú. Todo el año. No es que un solo tema puedo conectarlo con la ESI, son todos, y si no tengo un tema, porque a veces pasa que yo con los profes de físico-química, matemática, que esas no lo puedo conectar tanto, también es una manera de mirar el aula, ¿no? Quizás es tomarnos un tiempo en el salón para conversar de convivencia, tomarnos un tiempo para preguntarles cómo están, ver qué surge ahí, qué pasa. A veces cuando llegamos al aula los profes somos medios de correr de un salón al otro y no conectamos con estas pequeñas cosas que tienen que ver con mirar a nuestros estudiantes y preguntarles cómo están, ¿no? Qué cosas los interpelan, las interpelan. Esto de, por ejemplo, con los más grandes, empezar a pensar un centro de estudiantes, si es que la escuela no lo tiene, para hacer ese ejercicio de derechos de estudiantes bien activo, ¿no? Entonces, empezar a buscarle la vuelta para poder garantizarnos que las aulas sean espacios de derechos, ¿no? Te escuchaba y pensaba, ¿no? Desde tu perspectiva, lo mostrás como algo sencillo, totalmente posible, y quizás cuando nos aparecen leyes como la ESI o la LEA, pensamos en proyectos faraónicos o nos vamos muy por las ramas a cosas que son a veces inalcanzables por más voluntad, por más tiempo extra que los docentes pongamos en el aula. Y a veces es mucho más sencillo, es mucho más cotidiano, pueden nacer de una inquietud, pueden nacer de algo que pasó en un curso de al lado y que les genera algún resquemor, alguna inquietud. Esto de interpelar al otro me parece que es el primer puntapié que debemos dar, pero me quedo con esto, en lo cotidiano, que no hay nada de extraño, nada de que no se pueda dar en el aula, nada que los chicos no conozcan y que no vivan a diario. Sí, muchas veces eso creo que tiene también que ver con el miedo que causa la ESI, ¿no? A veces creemos, todavía hay muchos docentes que creen que la ESI es hablar de sexo dentro de las aulas, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, por eso la I de integral, ¿no? Que tiene que ver justamente con otros aspectos que no son solamente los biológicos, sino psicológicos, ¿no? Como el tema de la convivencia. Es algo que nosotros trabajamos todos los días en el aula. Quizás no con esa palabra, pero siempre estamos hablando de la convivencia, las pautas, las normas, las reglas, no como con un montón de palabras, pero eso tiene que ver, es y pura, ¿no es cierto? Esto de el cómo estamos en nuestro día a día, ¿no? A veces podemos, y tenemos espacio de hablar de números de leyes y hablar de un montón de cosas que son quizás más complejas, pero otras veces son pequeñas cuestiones del día a día, ¿no? Que son parte, y me parece que acá es algo muy clave entenderlo como una cuestión que ya está en el aula, ¿no? Como que solamente la tenemos que remarcar. El año pasado, por ejemplo, recuerdo que en uno de los salones me pide la preceptora, me dice, profe, ¿podrás hablar con los chicos las cuestiones de higiene? Me dice, porque yo ya lo hablé varias veces y es como que no está quedando muy en claro el tema. Me dice, estamos en pleno verano, no se puede entrar al salón, me decía. Digo, bueno, entonces yo pensaba, las cuestiones de higiene tienen que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, o sea, uno de los ejes de la ESI. Entonces, lo abordé desde ese espacio, ¿no? Pensarlo como el cuidado de nuestro cuerpo,
no solo para, no digamos, como yo les decía, chicos, no se puede entrar al salón, tenemos que ventilar todo, ¿no? Como un chiste, pero también entenderlo de estoy cuidando mi cuerpo y es importante cuidar mi cuerpo porque me va a acompañar toda la vida. Entonces lo tengo que aprender a cuidar. Terminamos hablando del amor también, el amor hacia uno mismo, que cuidarse, no sé, bañarse todos los días. Son pequeñas actitudes, incluso alimentarse bien, ¿no? De poder ser más conscientes de lo que comemos. Entonces de repente es como que los temas se van conectando uno al otro. Los estudiantes en general son muy receptivos con la ESI. Para bien, a veces como para preguntar, y otras veces para oponerse también, ¿no? Porque de repente cuando hablamos de estereotipos de género o de violencia de género, puede sucedernos que en algún grupo nos digan la violencia de género no existe, o que nos digan cosas como que escuchamos muchas veces en los medios de comunicación, pero está bueno también que traigan estos discursos al aula, porque nos permite, como vos decías, interpelar, preguntarnos, a ver por qué decimos que la violencia de género no existe. Analicemos estadísticas, pensemos en el concepto de violencia, qué es la violencia, como que podemos abrirlo mucho más. Y siempre lo que trato de pensar yo es que cuando viene una pregunta que no esperamos, que esa pregunta nos incomode para bien, como para repensarnos a nosotros, a nosotras mismas, ¿no? Dentro de nuestro rol de educación, ¿no? De no ir con opiniones, sino que ir con información también al aula, ¿no? Porque me parece que eso es algo importante a resaltar. Cristina, ¿y cómo ves la implementación de la ESI o desde tu rol como formadora también, formadora de formadores? ¿Cómo ves la incorporación de la ESI en otros niveles, ya que no sean secundario, tanto inicial como primaria, como también el nivel superior? Sí. En lo que es nivel inicial, creo que la ESI siempre fue parte del día a día, ¿no es cierto? Quizás con otro nombre, quizás no se mencionaba la palabrita ESI, ¿no? Pero los chicos y las chicas en nivel inicial tienen mucho esto del compartir, de la convivencia, de cómo es la cuestión del baño, por ejemplo, ¿no? La intimidad tan importante. A mí me parece que una de las cosas fundamentales que tiene el nivel es que ayudan a poner muchas cosas en palabras, ¿no? Esas pequeñas palabras que se empiezan a aprender en el nivel, el no, el saber que pueden decirlo, ¿no es cierto? El nombre de sus partes íntimas, por ejemplo, ¿no? Y aparte yo también soy mamá, así que también tengo esta experiencia desde el lado de la maternidad. Muchas veces me ha sucedido, por ejemplo, de que noté que no le ponen el nombre ESI, pero dan ESI, ¿no? Porque quizás tienen miedo de lo que pueden pensar las familias, no sé bien ahí qué sucede, pero no se trabaja, se aborda bastante. Hay docentes que son un poco reticentes, ¿no? Como que no se sienten cómodos. Yo lo que creo que noto en varios niveles es que, por ejemplo, en las escuelas, a mí me ha pasado en una de las escuelas que me decía una seño, yo no puedo darlo porque a mí me incomoda mucho dar ESI, pero me quedo tranquila porque lo da la profe de artística. Claro. ¿No? Pero ese me quedo tranquila no está tan bueno, porque en realidad es una ley, es un derecho y tenemos que darlo todos. Entonces, delegar todo en la profe de artística, está buenísimo que la profe de artística lo trabaje, pero todos y todas tenemos que ser parte, ¿no es cierto? Sí, y tiene que ver con esto que decías vos al principio de la conversación, que debe ser continua. Si solo aborda la docente o el docente de una especialidad, eso queda trunco, es una mesa que le faltan algunas patas para que esté completa. Claro, y corremos el riesgo incluso hasta que se diluya el contenido en el tiempo, ¿no? Porque de repente la docente deja de abordarlo al año siguiente, tienen otra seño que no lo aborda, es como, bueno, queda como perdido. Muchas veces yo escucho que los estudiantes dicen esto de nosotros nunca vimos ESI y sin embargo sí vieron ESI
pero no saben que se llama ese nombre, ¿no? Porque, insisto, ahí hay un tema muy importante que tiene que ver con los contenidos, ¿no? Hay una confusión, un imaginario popular, incluso te diría, sobre lo que se enseña desde la ESI, ¿no? Y a veces creemos que es algo que no es, ¿no? Entonces ahí me parece que hay como cierto desconocimiento. En los últimos años, bueno, ya hace bastante se vienen modificando los diseños curriculares de superior y se incorporó la ESI, ¿no? Como una materia o un taller cuatrimestral, pero digo, apareció ahí la ESI y eso me parece fundamental. Porque, bueno, yo comentaba hoy, me recibí en el 2016 y de repente no tuve formación en ESI, sin embargo la ESI ya estaba, ¿no? Entonces ahí hubo un problema en lo que tenía que ver con las planificaciones de los docentes y las docentes que tuve, ¿no? O con una mirada también institucional acerca de esto. Y la falta de formación, en mi caso yo me formé por mi cuenta, ¿no es cierto? Pero otros docentes no lo hacen, ¿no? Incluso docentes que quizás estaban en el sistema educativo desde antes. Entonces, ahí me parece que sería muy importante o estaría muy bueno formaciones obligatorias, ¿no? Para que podamos formarnos, saber cómo trabajar, qué temas nos corresponden dar, que me parece que es una pata clave el estar formados en el tema, ¿no? Sí, y actualizados también con lo que piden los nuevos diseños curriculares, con lo que pide la formación y también con lo que es una demanda de nuestros estudiantes. Sí, a esto que estabas diciendo, me quiero quedar con una parte, que es que vos fuiste a una biblioteca a buscar información y la bibliotecaria te tiró algunas líneas, que incluso gratuitas, como la del Infod, y vos tomaste esas herramientas para empezar a formarte. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie nació sabiendo. No. Todos tenemos que formarnos, todos podemos aprender, todos tenemos cosas que aprender, porque además nadie sabe todo. Y esto es muy interesante, también poder transmitirlo a los estudiantes de los diferentes niveles. Hay cosas que no sabemos y estamos en constante formación. Y eso también habla de nuestra calidad como profesionales, en el caso nuestro, de la educación. Sí, incluso pensaba esto de las redes, ¿no? El poder darnos un espacio también para construir con nuestros pares. Si yo sé, por ejemplo, que no sé, que la profe de ciencias naturales le cuesta dar ESI, ¿no? Bueno, de repente proponerle hacer un proyecto con ella y darlo juntas, ¿no? Entonces, trabajarlo, ¿no? De manera interdisciplinaria, primero que permite un abordaje de distintas miradas, porque cada uno de nosotros tiene un punto de partida distinto, una mirada distinta y podemos dar todos el mismo tema de manera totalmente distinta. Entonces, me parece que esto de dejar de con colegas, con la bibliotecaria, con el directivo, con la secretaria, con la preceptora, que es fundamental, porque siempre está más presente, por ejemplo, en secundaria está muy presente la figura de la preceptora, contar con esto y animarnos a hablar con nuestros colegas, pero para eso hay algo que me parece clave, que es que la ESI nos interpele a nosotros, a nosotras mismas, ¿no? Y acá me parece clave la formación como docentes. Digo, la ESI tiene esta primera puerta de entrada que somos nosotros y nosotras. Y es clave que nosotros transitemos ese espacio, ¿no? Porque probablemente si nos formamos antes en 2006, no tuvimos ESI en nuestra escuela, había un montón de temas que no se hablaban, cargamos con un montón de prejuicios, mochilas. Entonces, revisar nuestra propia biografía, ¿no? Como escolar, nos permite también dar la apertura a la ESI. Hace un par de años me acuerdo que una colega sabía que yo siempre trabajaba ESI con los chicos y se acercó y me comentó una situación que había sucedido, o sea, que tuvo lugar en el aula y que a ella le dio cierta sospecha o alerta de una posible situación de abuso sexual. Y ella me dijo algo que a mí me pareció muy sincero de su parte y me conmovió, que fue: por mi historia personal, yo no puedo hablar de estos temas con ellos, pero sé que vos sí podés hablarlo. Dice, así que te pido que lo hables, porque quizás esa niña se anime a decir algo más y la podemos ayudar un montón.
Y yo pensé que coraje también, ¿no? El venir a acercarse. Me dice, yo ahora voy a ir a hablar con la preceptora, voy a hacer un acta, me dice, voy a dejar asentado de la posible sospecha de lo que yo sentí, me dice, pero necesito que me prometas que lo vas a seguir trabajando. Le digo, sí, por supuesto, lo seguimos trabajando. Entonces esto de a veces también ser conscientes de nuestras limitaciones, si yo sé que hay un tema que me conmueve mucho y no voy a poder trabajarlo, bueno, ahí hablar con la preceptora, ver de qué manera ese tema podemos garantizarlo dentro del aula, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la prevención de abuso sexual en la infancia y la adolescencia es un tema que tenemos que trabajar, ¿no? Si yo personalmente no puedo, pero tenemos que tratar de que se dé igual porque son temas fundamentales de trabajar en todos los niveles, ¿no? Y que además la escuela pueda hacer mucho por ese niño o por esa niña, ¿no? Cristina, bueno, nosotros por supuesto recomendamos ampliamente que visiten tu perfil, que te sigan en redes sociales, porque más allá de los talleres que vos brindás, que bueno, se informan en las redes sociales, estás compartiendo bastante seguido información que es de interés para todos los docentes o los docentes en formación también. Sí, además siempre digo lo mismo, me encanta que me escriban, que me pregunten, que me consulten, y cuando yo no sé les puedo decir a alguien que sepa, porque obviamente no lo sé todo, así que sí me gusta generar un espacio de intercambio y de redes, ¿no? Porque así como contaba hoy, a mí me ayudaron, bueno, poder ayudar también a otras personas para garantizar este derecho en nuestras infancias, adolescencias y también para superior, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido un gusto y posiblemente nos volvamos a poner en contacto para seguir tejiendo esta red pequeña pero fuerte. Bien, bueno, muchas gracias. Nos seguimos viendo para compartir el próximo miércoles una nueva historia de miércoles.